Mi nombre cayó sobre la piedra como una vasija que se astilla, y nadie lo oyó excepto yo. Lo sentí rebotar dentro del pecho, y supe que, a partir de entonces, cada respiración iba a costarme un poco más de lo que costaba la anterior. Me llamo Yolotzin, hija de una manteca, artesano de plumaria, de Atlixco, en el valle que despierta con acequias verdes y volcán azul. Y ese día el Altepetl, ciudad-estado, había convocado a todos para leer en voz alta la lista de tributo para Choloyán, la gran vecina de templos altísimos. Mi padre, Teomaya, dejó el telar de plumas listo antes de que cantaran los gallos. Las hebras de Ixtle tensas, las plumas de Quetzal y de Tlauquechol, acomodadas como peces húmedos. Un espejo de obsidiana inclinado hacia el cielo por si a los dioses se les ocurría asomarse y probar nuestro pulso. Yo cosía en silencio con aguja de hueso el penacho que no quería terminar, alargando cada puntada como se alargan las últimas palabras entre dos que saben que van a separarse. Había cacao caliente. No pasó. Había olor a cal recién untada, a maíz molido en comales, a cosas que tardan. Sin embargo, todo corrió. Respiré. Cuando el huehuetel, el tambor vertical que parece tronco con corazón, habló, los ayoyotes en los tobillos chispearon como semillas vivas. Los tlamacazque, sacerdotes, encendieron copal y el humo subió en tiras, como escaleras para pájaros invisibles. El juez del consejo, viejo sin pestañas, que olía a amate, papel de corteza, guardado, pidió silencio con la mano abierta. Me acerqué lo suficiente para ver, desde el borde, un fragmento de Teocalli, templo, y la escalinata donde los caracoles aguardaban el soplido de inicio. Llevaba el penacho a medio nacer sobre la estera. No debía estar ahí con él. Lo sabía, pero mi padre insistió en que lo cargara. Que te cubra lo nuestro, pase lo que pase. El escriba cantó nombres de milpas, de familias, de oficios. Se me volvieron números que no sé sumar hasta que dijo el mío. Yolotzin, hija de Teomaya. El huehuetl no se detuvo. La plaza sí. Un zarpazo frío me atravesó de nuca a pecho. Miré a mi padre. No movió la cabeza. Solo puso la mano sobre la estera, como si, al tocar la fibra, enderezara el hilo de los días. Es Ixiptla, dijo el juez con voz que no pedía permiso. Representación viviente. El rostro y la falda de agua de Chalchiutlicue para la fiesta que pide Choloyán en este ciclo. Se honra la palabra dada. La boca se me abrió sola. ¿Y la devuelven con honores o sin voz? Pregunté sin saber de dónde me salía el filo. Nadie rió. El humo se acomodó en mi lengua como cal mojada. El juez no respondió. La plaza sabía las dos respuestas. Me guiaron hacia la cámara detrás del templo menor, donde se visten las figuras que caminan unos días en la piel del dios. Las mujeres que me recibieron tenían agujas finas entre los dedos y silencio en los ojos. Me mostraron una túnica blanca que parecía agua quieta. Cuando quisieron ponerla, la sostuve. Quiero terminar el penacho, dije. Es de mi casa. Una de ellas vaciló. La otra miró hacia la cortina, como quien sabe que detrás hay un oído que decide. La voz llegó sin mostrarse, baja y áspera como piedra soleada. Déjenla, dijo. Un Ixiptla no es muñeca. Si va a subir, que suba con sus propias manos. El olor que vino con la voz era de cuero y pasto quemado. Adiviné la piel moteada. Un ocelotl, un guerrero jaguar. En el Telpochcalli, casa de jóvenes, los muchachos decían ese nombre con dientes apretados. Yoali Ocelotl, el que volvió con prisioneros y una mentira arrancada de otro. No lo conocía. Solo cosí. La aguja entró y salió, y cada puntada fue un clavo para sostener el día. Cuando me sacaron, el copal ya había encontrado a todos. La luz temblaba contra las piedras.
Un caracol anunció el comienzo, y las sonajas respondieron con temblor de semillas. Di 3 pasos hacia la escalinata. Sentí el peso del penacho como un animal dormido en la nuca. Escuché mis sandalias arrastrarse en la estera de entrada y pensé, no quiero que me laven el rostro otros. En el 4.º paso todo giró. No vi el movimiento. Lo sentí en la espalda. Un brazo fuerte y caliente guardándome la columna. El suelo perdiendo su obligación de estar debajo. El penacho se inclinó. El caracol se atragantó un latido. Alguien gritó tarde. Una sombra me cubrió del sol y la plaza se convirtió en corredor de hojas. No grites, susurró en mi oreja. Las piedras llevan chismes mejor que las viejas. No grité. La lengua se me volvió piedra húmeda. Corrimos por el borde de una milpa y luego por un callejón de adobe que olía a cal subida del suelo. Un perro nos siguió 2 casas. Desistió. Oí macanas como dientes y voces con hambre detrás. El guerrero jaguar no me cargó como bulto. Me sostuvo como si yo fuera parte de su propio cuerpo y hubiera que acomodarme para que ambos respiráramos. ¿Sabes a dónde?, logré preguntar. A donde un nombre pesa menos, dijo. Nos esperaba en la esquina un hombre de manto azul que debió tener 4 piernas para andar tan rápido. Lo conocía de la feria. Matlal, pochteca, mercader de larga distancia, que vendía como si no quisiera vender nunca. Por aquí, dijo. La vereda vieja de las acequias dormidas. Nadie entra. Dicen que allá abajo se gesta la palabra. A mí no me asustan las palabras. Me asustan los silencios que cobran impuestos. El matorral se abrió con su vara y nos tragó. El penacho rozó hojas con ese sonido que se queda pegado al sueño. Un túnel de espinas nos raspó brazos y piernas. Olí tierra sin sol en semanas. Caímos dentro del vientre húmedo de un temazcal, baño de vapor, seco. No ardía nada. Las piedras guardaban frío, y el aire tenía un verde que no era de planta, sino de luz. Arriba, un ojo estrecho dejaba pasar un hilo de día. En una repisa, cuencos tiznados, una concha rota, plumas peinadas por un viento antiguo que no se sentía. Yoali me soltó con cuidado, y mis rodillas recordaron su oficio. Se doblaron. Perdona, dijo. Yoali Ocelotl, hijo de nadie importante. Hice lo que no debía, porque tú no debías hacerlo. ¿Quién decide eso?, pregunté, con la voz que a veces no obedece. Hoy, yo, dijo sin sonrisa. Luego, como si se concediera un pecado pequeño. Y también la piedra. Matlal entró sin hacer ruido, sin pedir permiso, como piden permiso los que no responden a nadie. Puso un rollo envuelto en fibras de maguey frente a nosotros. No me mezclen, dijo. Soy testigo por oficio y por hambre. Me encargaron llevar esto al teocalli y me torcí un poco. Amate con nombres, la lista de tributo, los que prometieron, para que no jueguen a ciegas. Yoali no tocó el rollo. Lo miró como se mira una serpiente, calculando por dónde muerde. ¿Quién firmó por los Amanteca?, preguntó sin quitarle el ojo. Teomaya, dijo Matlal. Mi padre. La palabra abrió un hueco en el temazcal. Me agarré del penacho como si fuera cuerda y no plumas. Lo acerqué a la cara para recordar el olor de la casa. El corazón caminó desde el cuello al ombligo y volvió con rencor. Firmó, dijo Matlal, porque le enseñaron otra lista, la de 3 muchachos del Telpochcalli, que se iban a la frontera sin saber aún coser un borde decente. Pensó que podía torcer una línea sin romper otra. Yo no pienso. Cambio sal por cosas que me convienen. Puedes odiarlo, dijo Yoali, o puedes usar lo que hizo. Me limpié los dedos azules de Xihuitl, turquesa, en la falda. Tenía sabor a cobre el fondo de la lengua. ¿Usarlo cómo? Como cuerda, dijo, para cruzar el río o para amarrarle los pies a quien te empuja.
Elige. Elegí guardar aire para 2 latidos. Luego asentí, corto, como se asiente cuando una solo sabe que quiere seguir viva. Afuera, las hojas se sacudieron con disciplina. La voz limpia habló sin levantar suspiros. Yoali Ocelotl, dijo, soy Tlaoli Cuautli. No vine por tu piel. Vine por la cuerda que cortaste. Entrega lo que tomaste. La paz no jugaba contigo. Tlaoli, guerrero águila con fama de cumplir la palabra aunque le costara dormir. Yoali enderezó hombros y su sombra creció sobre la piedra. Matlal se apartó lo justo para no estorbar si la ley venía con cuchillo. No rompí la paz, contestó Yoali. Rompí un cálculo hecho sin contar pulmones. La paz es contar promesas y cumplirlas, dijo Tlaoli. Si alguien firma, alguien paga. Si soy Ixiptla, dije, porque la voz me obedeció. Soy palabra viva, y digo que no. El aire pesó en la piel. Sal, ordenó Tlaoli. El temazcal guarda cosas que no me gusta pisar. Te escoltaré al Tecpan, casa de gobierno. Hablarán el juez, los Tlamacazque, la enviada de Choloyán. Si te niegas ahí, cumplo la ley con testigos. Si te niegas aquí, cumplo la ley sin canto. No eres de cuchillo en sombra, dijo Yoali. Eres de sol en piedra. Soy de orden, dijo Tlaoli. Sal. Salimos. La luz mordió la frente. 5 guerreros águila formaron borde de macanas y lanzadardos. Caminamos con Matlal a distancia de mercader prudente, midiendo cuánto costaba cada paso. Me dolieron los pies sin haberlos usado. El tecpan olía a cal vieja y a tinta tlillitlapali, negra y roja, recién molida. Escribas doblaban a mate con dedos que manchaban despacio. El juez sin pestañas tenía la vara apoyada en la rodilla como si fuera parte de su pierna. A su lado, una mujer vestida de blanco sin bordes. Siunen, sacerdotisa de Choloyán, enviada para cuidar que la palabra dada a su altepetl no se adelgazara en el camino. Sus manos estaban limpias, pero no tenían miedo de ensuciarse. Llegaste a la plaza y saliste de la plaza, dijo al mirarme. Eres rayo mal educado. Soy agua que eligió cauce, contesté. No quiero que me pongan a rodar donde no hay maíz. Siunen no sonrió ni se ofendió. Movió el mentón como quien ordena cuentas. La lista, pidió. Matlal desató el rollo y lo extendió. Los nombres se acomodaron como hormigas con oficio. El juez tocó la línea donde se leía Teomaya. Lo llamaron, y mi padre se desprendió de una sombra como si la hubiera sostenido con la espalda. Traía un cordel de amarre en la mano. Lo puso en el suelo, enfrente de mí. Es tuyo, dijo. Para amarrar o para huir, no lo sé. Se me secó la saliva. Elegí el silencio como arma. Siunen sirvió agua en cuencos de barro. El chorro puso orden donde no lo había. La ley admite lo que casi nadie usa, dijo. Si una casa rompe el acuerdo, puede ofrecer un reemplazo de igual peso. No una vida, sino algo que hable mejor que la vida y no se pudra. Me miró. Tu casa hace cosas que vuelan y hacen sombra. ¿Tienes algo que pueda hablar cuando no haya tambores? Puedo tejer un códice de plumas, dije antes de pensarlo. Una tira que se lea con manos y ojos, que cuente sin sangre lo que 2 casas se deben y se dan. Puedo hacerlo en 3 soles. El juez abrió un ojo. Tlaoli me miró como se mira el agua que suena bonito, sospechando si hay piedra debajo. No hay registro de códice de plumas que pese lo que una vida, dijo el juez a su tinta. Pues lo registrarán, respondió Yoali. Si falla, yo pago con mi sangre, no con la de ella. Siempre empujas tu cuerpo a la mesa, dijo Tlaoli. ¿Por qué el de ella te parece más caro? Porque el mío es mío y ya lo decidí, contestó Yoali. Siunen dejó el cuenco sin soltarlo. Lo dejó. Las cosas caen así cuando pesan lo adecuado. 3 soles, dijo. Y además,
Para que no crean que el jaguar come prestigio en vez de maíz, quiero verlo sobre el Temalacatl, disco de piedra para combate ritual. Si no puede medir a un águila sin quebrarla, no puede remendar una ley sin hacer agujero en el cielo. Acepto, dijo Yoali. Si caigo, que caiga mi sombra también. Si gano, no quiero cantos, quiero camino. Camino habrá, dijo Tlaoli. Para arriba o para abajo, ya veremos. El juez golpeó 2 veces la vara contra la piedra. Quedó escrito. Salimos con la luz inclinada, el aire pegado a la piel como capa mojada. Matlal nos alcanzó con pasos de comprador que no enseña la bolsa. Conozco una mujer que tiñe pluma con verdes que no existen, dijo, y un viejo que guarda mosaicos de Xihuitl como si fueran hijos. Pero todo cuesta. No me paguen con promesas. Que el códice pese, y yo gano también. Te pagaré con mercado abierto, dijo Yoali medio en broma. Que entren tus cosas primero cuando Atlixco y Choloyán cambien de puerta. Me gustan las puertas, sonrió Matlal, sobre todo cuando vuelan. Volvimos al taller. Mi padre entró y cerró la traba que casi nunca usábamos. Por primera vez desde que dijeron mi nombre, pude asentar los pies como si fueran míos. «¿Me odias?», dijo él, sin que sonara pregunta. «No», dije. «Me duele». «Firmé», dijo. «Elegí que 3 muchachos no fueran arrastrados a una frontera que cambia de nombre con cada sequía. Elegí mal, o elegí el mal más chico. No sé, pero estoy aquí». Puso la mano sobre el telar. «Tejo contigo, aunque hoy teja torpe». «No voy a ser Ixiptla», le contesté. «Voy a hacer que las plumas hablen mejor que las bocas. Haz que griten», susurró, «que no puedan fingir que no las oyeron». La noche se asentó sin preguntar. Hervimos cochinilla y añil. Probamos verdes sobre plumas de patillo. Buscamos un brillo que no fuera truco. El telar empezó a decir cosas que no sabía que sabía. 2 ríos acercándose sin tragarse. Un maíz partido que vuelve a juntarse. Un penacho que no encabeza sacrificio, sino consejo. Yoali afiló su macana con una piedra. Lo hizo sin canto y sin gesto, como quien se lava la cara. Me sorprendió pensar en su muerte con naturalidad, como si fuera uno de los ingredientes de la receta. «No mueras», le dije, con la torpeza de los mandatos inútiles. «No sé morir en orden», dijo, sin alzar la vista. «Peleo. Morir me saldrá si me sale». Mi padre no se rió. «Morir se ensaya con lo que uno deja», dijo desde la sombra. «Hoy vamos a soltar cosas. Que valga, que valga». Al segundo sol, Matlal apareció con un paquete de ixtle duro. Dentro, mosaicos de Xihuitl, que parecían agua detenida y conchas cortadas en lágrimas. Y un puñado de plumas con un verde que hacía sombra. No pregunté de qué ave venían. Él puso un dedo en la boca y luego otro sobre la mesa, como marcando su parte del trato. «No preguntes cómo, pregúntame cuánto». Asentí sin dárselo todavía. Primero el peso, luego el pago. Trabajamos hasta que el día se cansó. El borde del códice pidió hebra nueva. Mi padre la retorció con los dientes, y en ese gesto vi al hombre que me enseñó a no desperdiciar una mañana aunque la tarde traiga sangre. «Lo verán», dijo, «y no podrán decir no entiendo». Y aunque lo digan, añadí, habrá ojos que digan otra cosa. Tlaoli se asomó al patio a la hora en que los pájaros eligen rama. No trajo guardia ni amenaza visible. Puso la macana contra la pared y miró la tira a medio nacer. Su calma era un arma. «Si eso pesa, yo misma la escoltaré al teocalli sin tocarla», dijo. «Si no, la llevo al estanque con la mano en la nuca». «Acepto», contesté. Nos miramos los 3. Matlal jugó con la barba como quien sopesa una semilla. «No soy santo ni demonio», dijo. «Soy pochteka. Me gusta estar del lado que cobra. Hoy cobran las plumas.
dijo mi padre, y quien las mire. El tercer sol amaneció como si supiera su número. El códice pidió el último borde y se lo dimos. El verde respiró. El azul se asentó. Unas figuras minúsculas se miraron sin tocarse. Atlixco y Choloyán. No como enemigos ni como amantes, sino como cosas que por fin aprendieron la distancia adecuada. Yoali enhebró la correa del escudo. Ajustó el amarre del hombro. No lo hizo para impresionar. Lo hizo con esa economía de los hombres que ya se habitaron en la pelea. Silencio. La plaza era garganta y ojo. Habían preparado el círculo, y en el centro, el Temalacatl brillaba con sudor viejo. Los niños ocupaban el borde del borde. Las madres apretaban sus hombros como cordeles vivos. El juez sin pestañas tenía la vara erguida. Siunen nos esperaba en blanco callado. Tlaoli ya estaba descalzo, la planta curtida para piedra que lastima con educación. Puse el códice en la estera. No lo desplegué de golpe. Dejé que el aire lo entendiera. Cuando corrió, las plumas sonaron como hojas que recuerdan su árbol. Siunen no lo tocó. Lo leyó con la vista hasta que la boca se le humedeció sola. El juez inclinó apenas el cráneo de piedra que usaba por cabeza. «Habla», dijo Siunen. «No sé si más que una vida, pero habla». «Y pesa», dijo el juez. Tlaoli lo miró con ese respeto escaso que se reserva a lo que no nos gusta, y sin embargo, no se puede negar. Sus ojos pasaron del códice a Yoali. «La piedra», dijo. Yoali subió al Temalacatl con un pie primero, luego el otro, como quien entra al agua fría y decide quedarse. Tlaoli lo hizo con seguridad sin ruido. Se enfrentaron sin insultos. Un hilo de aire me cruzó la espalda. Yoali arrimó el escudo. Tlaoli giró el peso a la pierna de adelante, listo para medir sin romper. Los dos sabían pelear para mostrar, no para esconder. La ciudad respiró. Matlal mascó un pensamiento que no compartió. Mi padre apretó la orilla del códice hasta ponerse pálido en las uñas. Siunen cerró un momento los ojos, como si contara pasos que no se ven. «Respira», me dije, bajito, como rezo que solo sirve si nadie lo oye. El caracol sonó. El primer choque de macanas no quebró nada, pero abrió la mañana. El caracol sonó, y el primer choque de macanas abrió la mañana. Yoali levantó el escudo de madera dura. Tlaoli midió el peso con la cadera. Giró un cuarto. Buscó el tobillo contrario. No peleaban para esconder. Peleaban para mostrar. El Temalacatl tenía calor de muchas plantas descalzas, y ese calor subió a las piernas de ambos hasta volverles el paso exacto. El público no gritó. Respiró como una sola caja torácica. Yo apreté el borde del códice con los dedos y sentí que, si se me escapaba, no se iba a caer al suelo. Se iba a caer hacia atrás en el tiempo. Tlaoli amagó alto, golpeó bajo, buscó el empeine. Yoali mantuvo la guardia limpia. Respondió con un golpe que sonó a piedra hincada. Vi un destello en la mirada del águila, un cálculo que se rehacía a sí mismo. Cambiaron de guardia sin palabras. El águila empezó a cortar aire con ángulos, el jaguar a robar centímetros con pasos cortos. Escuché el golpe seco del escudo contra una muñeca. Un murmullo dijo, «Ahora», pero no era ahora todavía. Yoali buscó la espalda. No la encontró. Tlaoli apuntó al hombro. Rozó. La macana dejó una flor morada que iba a abrir en la piel horas después. El juez no movió la vara. Siunen miraba sin pestañear, como si el parpadeo fuera lujo. Matlal murmuró cerca de mí, con los dientes apenas separados. «Cobra el que no parpadea». No supe a cuál de los dos se refería. Hubo un instante raro en que el sol se metió en los ojos de Tlaoli. No fue accidente ni favor. Yoali lo puso ahí con un giro que le prestó la sombra del escudo. El jaguar entró medio paso, cortó la trayectoria de la macana opuesta, empujó con el hombro,
pisó el borde del disco y en lugar de rematar, aflojó. Ese aflojó pesó más que un golpe. El águila no cayó. Retrocedió lo suficiente para no parecer vencido. Se miraron, y por primera vez entendí que hablaban en otro idioma, uno que no se escribe. «Pruébame la muñeca», dijo Tlaoli sin levantar la voz. «Pruébame el tobillo», dijo Yoali. Se probaron. La macana de Tlaoli bajó como vara que mide agua. La de Yoali subió como raíz que rompe tierra. El sonido de la madera contra madera no fue de pelea de mercado. Fue de carpintero que entiende las vetas. El Temalacatl aceptó 3 pasos más. En el cuarto, el jaguar encontró el hueco que no estaba. Lo hizo aparecer con un medio giro de cadera y un empuje con el borde del escudo. Tlaoli perdió la base, apoyó rodilla, clavó los dedos para no besar la piedra con la cara. No hizo falta contar. La plaza lo vio. El silencio se comió medio respiro. Entonces Tlaoli apoyó la palma en el disco. Se levantó sin pedir mano. Recogió su macana y miró a Yoali con una línea nueva en los ojos que no era derrota ni coraje. «No rompiste mi ala», dijo. «Te reconozco el peso». «No vine a romperte», contestó Yoali. «Vine a abrirle camino a otra cosa». El juez tocó una vez la vara contra la piedra. No fue sentencia, fue punto y seguido. Siunen no sonrió, pero el borde de su boca dejó de ser piedra. «La cosa que camina tiene plumas y habla», dijo, mirando el códice. «Falta que hable donde fue pedida. Choloyan no aceptará un acuerdo que solo respiró en Atlixco. Si su palabra va a sostener 2 casas, que suba al templo mayor y aguante el peso del cerro». Había en su frase una condición que no se disfrazaba. El códice debía viajar, presentarse en la gran escalinata de Choloyan y sobrevivir no solo al camino, sino al juicio de los ojos que lo pidieron. Nadie discutió. Tlaoli giró la muñeca para probar si dolía. Dolía. Acomodó la macana al hombro con la naturalidad de quien vuelve del campo con leña. «Los escolto», dijo. «Quiero ver si sus plumas no se vuelan con la primera corriente». «Y yo cuento lo que vea», anunció Matlal, como quien ofrece testimonio y negocio a la vez. Guardé el códice con paños de algodón. Mi padre pasó los dedos por el borde, no para corregirlo, sino como quien se despide del hijo que aprendió a caminar. No dijo, «Cuídate», dijo, «que no te lo roben los ojos». Caminamos ese mismo día para no gastar el resto del sol pensando. La vereda hacia Choloyan salía entre magueyes con espinas que hacían preguntas a los muslos y respondían con sangre si la respuesta era mala. El volcán permanecía a la izquierda como un abuelo que mira, no interviene. Los perros de algunos patios nos siguieron un trecho. Olieron, desistieron. Matlal iba un paso adelante, la vara tanteando el suelo, contándonos con chismes de camino donde se habían desfondado carretas, donde las lluvias de otro año se llevaron sacos y hombres con igual hambre. Hubo un tramo de barrancas. El aire allí se hundía y salía como pecho asmático. El polvo no era polvo, era memoria de piedra hecha harina. Yo cargaba el códice pegado a la barriga, como si fuera un hijo prestado. Yoali llevaba la macana a la espalda y el escudo cruzado. Tlaoli no exhibía vigilancia. La era. La sombra de su cabeza rotaba como obsidiana puesta a girar sobre un dedo. En la hora en que las aves cambian rama, encontramos la choza de quien tiñe verdes que no existen. Noté el olor antes que el techo. Añil cocido, cochinilla molida, hojas que no aprendí a nombrar. La mujer que salió tenía manos que sabían hervir y manos que sabían dejar enfriar. Sus ojos parecían ver debajo de la piel. «Buscan un verde que no se caiga ni a gritos», dijo, sin necesidad de que la presentáramos. «Uno que pese», dije. «Uno que,
visto desde lejos, se vuelva agua. La mujer hizo un gesto con la barbilla hacia adentro. Soy Shoko. No pregunto de dónde vienen los que me pagan por adelantado. Pregunto qué están dispuestos a decir cuando se les acabe el aire. Que no todo lo que nos enseñaron es la única manera, respondí. Shoko me miró sin caridad, pero con interés verdadero. Metió la mano en una olla. Sacó una pluma de patillo, que en su mano parecía cosa importante. La sumergió en una mezcla que se movió como lengua. Cuando la sacó, el verde no parecía verde, parecía promesa cumplida. Me la tendió. Esto no se lo pongo a cualquiera. Si lo pones, ese borde va a decir cosas que te va a costar sostener. Que las diga, contesté. Pagamos con mosaicos pequeños de Xihuitl y con una historia que no había terminado. Shoko nos dio además una pluma que espejeaba azules cuando el sol se cansaba. Para el punto donde quieres que la vista se quede atrapada, explicó. No la uses antes del templo. Dormimos cerca, con los ojos medio abiertos, porque así se duerme cuando un objeto en la bolsa vale más que lo que uno trae puesto. La noche se arrimó al cuero y al olor de las plantas. Matlal roncó con el pudor de los que siempre han dormido junto a mercancía robable. Mi padre no estaba. Por primera vez esa ausencia pesó menos. Me di cuenta de que el cordel que dejó en el tecpan estaba en mis dedos, no en la mesa. Nadie dijo buenas noches. No hacía falta. Al otro día, el camino quiso mostrarnos lo que le queda a la gente cuando se la mide con agua. Una acequia crecida se atravesaba como serpiente contenta. No llevaba furia, llevaba constancia. Los hombres que saben de campo dicen que esas son las que tiran árboles, las que no hacen ruido. Tlaoli dijo, paso de piedra a piedra. Matlal dijo, yo cargo lo que no puede mojarse. Yo apreté el paquete contra el pecho. Yoali miró la corriente como quien aprende. Si yo me voy al agua, agarra el borde más duro, me dijo. Si tú te vas, te jalo por el cinto. Si el códice se va, decidan entre ustedes. Decide tú, le dije, sin saber si lo estaba bendiciendo o desafiando. Pasamos a la mitad cuando una rama arrastrada por otra lluvia nos buscó los tobillos con dientes. Matlal resbaló en un lomo de piedra. La rodilla le sonó como macana mal apoyada. Yo salté donde no había piedra. Inventé un segundo de suelo. El paquete amagó separarse de mi cuerpo, como si tuviera su propia idea de hacia dónde ir. Tlaoli, que iba atrás, me empujó de vuelta con el dorso del brazo sin derrumbarse. No fue un gesto de cariño, fue uno de orden. La rama agarró a Yoali por debajo del escudo y lo obligó a escoger. Lo vi soltar la macana para usar la mano libre y cortar la rama con un cuchillo que sacó de no sé dónde. La macana se fue con la corriente, como si obedeciera una orden antigua. Tardó en mirar lo que había perdido. Cuando lo hizo, no le dolió la madera, le dolió la costumbre. No pelees con recuerdos, dijo Tlaoli, sin burla ni consuelo. No peleo, respondió Yoali. Aprendo a pelear sin esa madera. No dije nada. El códice se quedó donde debía, con nosotros. Llegamos a un caserío junto a un ahuehuete que parecía medir años en lugar de sombras. Un viejo vendía mosaicos de Xihuitl y conchas que parecían palabras cortadas. Le decían Huehue Xiutli, y su espalda había aprendido a doblarse con belleza. Al ver el paquete que yo guardaba como hijo, no preguntó ¿qué traes? Preguntó ¿qué quieres que pese? Que pese mañana cuando me falte el aire, le dije. El viejo sonrió con la boca, no con los ojos. Entonces te falta otra cosa. Los mosaicos pesan, la intención también. ¿Sabes qué dijo la primera gente cuando se cansó de sangrar en vano? Que prefería que la sangre se les quedara en las manos como color.
no en el suelo como costo. ¿Eso se dijo?, preguntó Matlal, escéptico no de la frase, sino del negocio que veía crecer en ella. No se escribió, contestó el viejo. Se quedó en boca de mujeres que miraban a los hombres volver torcidos. Yo lo escuché y lo puse en piezas. Señaló una cinta de mosaicos donde el verde de la turquesa y el blanco de la concha formaban una corriente que no era literal. Si vas a mostrar un río, que no parezca río, que sea el recuerdo del río en un ojo que ya cruzó. Compramos lo que pudimos. Él nos regaló una pieza mínima, un triángulo con filo. Para cerrar un borde sin grito, dijo. Lo agradecerás cuando las miradas quieran meterse donde no deben. El mediodía nos partió en dos. Cruzamos el último tramo de Malpaís y el cerro que guarda a Choloyán se presentó como animal echado con paciencia. El mercado olía a flores y a maíz tostado, a curiosidad y a rutina. Las escalinatas del Tlachihualtepetl, el cerro construido por manos, subían como decisión que no se toma de una vez. En la base, los que vienen a cumplir cosas que sus casas prometieron, esperaban con cara de así es y uñas gastadas. Siunen salió a nuestro encuentro con una comitiva que sabía no estorbar. El blanco de su ropa no era presunción, era herramienta. Nos miró el cansancio y no lo malinterpretó como culpa. Sube tu palabra, me dijo. Si aguanta el aire de aquí arriba, aguanta discusiones de mañana. Pero antes hay otra cosa. Miró a Yoali. El Temalacatl aquí no está en la plaza, está entre patios. No se pelea para entretener. Se pelea para que los jóvenes miren qué significa no romper cuando puedes. Haré lo que pueda sin enseñarle a nadie una mentira, respondió Yoali. Y sangraremos un hilo, añadió ella, seca. No corazón. Oído. Ofrenda de escucha. La ley pide que algo de carne responda. No voy a empujarla a ella donde no acepto empujar a una hija mía. Me miró. Pero si tu códice va a hablar por dos casas, alguien tiene que arder tantito para que el aire entienda que no jugamos a fingir. La frase se me quedó dándome vueltas. No era una trampa, era una cuerda. Yoali la sostuvo con la mirada, la probó con los dientes de adentro. Lo entiendo, dijo. Dame la tarde. No fue tarde para descansar. Fue tarde para ajustar. En un patio prestado, extendí el códice y busqué dónde poner el verde de Shoko y el triángulo de Huehue Xiutli. La tira pedía un punto donde el ojo se quedara a oír. Decidí que sería una curva en la que dos ríos se acercan y en vez de morderse, comparten espuma. Cuando clavé la pluma espejeante, me tembló un dedo que no solía fallar. Lo dejé temblar hasta que aprendió su sitio. Matlal apareció con pan y agua. Comió parado, como hacen los que nunca se sienten invitados, y me contó sin piedad cuántos ojos iban a querer robar con las miradas. Yo escuché y no me quejé. Se roba también mirando. Al anochecer, Tlaoli vino sin guardia. No era trampa, era señal. Traía el brazo vendado donde la macana de Yoali le había dejado su flor morada. Se sentó en el suelo, con esa elegancia seca que tienen los hombres que saben dónde apoyar las rodillas. Mañana, dijo, no quiero que me ganes para humillarme ni para darle gusto al que te mira. Quiero que me ganes para enseñarles a esos, señaló con la barbilla a un grupo de adolescentes de Telpochcali que nos espiaban desde un corredor, a no pelear con las tripas en lugar de con las manos. No sé ganar bonito, contestó Yoali. Sé ganar, y si se puede, dejar al otro entero. Eso, dijo Tlaoli. Déjame entero pero convencido. Si me dejas vivo sin convencerme, mañana mismo te encuentro una laguna donde quepan tus plumas y tu cuerpo. Te creo, respondió Yoali. No fue amenaza, fue contrato. Mi padre no estaba ahí para afilar silencios.
Estaba en Atlixco, y sin embargo, cada vez que tocaba la orilla del códice, sentía el cordel en mis dedos. Me acosté sin acostarme. El suelo era hamaca dura. La noche olió a flores que alguien había olvidado recoger. Un perro dijo 3 cosas a la luna y se cayó. Nadie me pidió que rezara. Cerré los ojos y por un momento pequeño no fui más que aire viajando desde la nariz hasta un lugar de adentro donde todavía no había palabra para esto. Luego dormí lo suficiente para acordarme. Amaneció con un filo limpio. La escalera al patio del Temalacatl de Choloyán tenía voces de pies antiguos. Siurnen esperó con una vasija pequeña de barro y un cuchillo de obsidiana que no brillaba. La luz se le atascaba en el negro. No hizo discurso. Alzó la vasija, la bajó, enseñó el cuchillo. «Oído», dijo. «Escucha por sangre». Yoali no me miró como pidiendo permiso ni como asegurándome nada. Solo asintió, como si aceptara llevar un cántaro desde una acequia a otra. Tlaoli respiró con un hombro. Los jóvenes del Telpochcalli, en fila de travesura contenida, miraron con más hambre que miedo. El juez de Choloyán, un hombre delgado con ojos que parecían contar granos de maíz aún dentro de la mazorca, no dijo, «Empiecen». Dijo, «Sean exactos». Yo guardé el códice en el punto donde el verde nuevo mordía sin morder. No quise tocarme la oreja. Me supo a metal la boca. Siunen abrió la mano libre para que el sol viera. El cuchillo de obsidiana inclinó su lengua hacia la piel humana y se detuvo antes de cortar. Una campana pequeña sonó en algún patio, no para llamar a nadie, para recordar que el tiempo no se duerme. Respiré una sola palabra que no dije. Siunen no alargó el gesto. Tocó el lóbulo de la oreja de Yoali con la obsidiana y el filo abrió un hilo limpio. La sangre cayó en la vasija con la modestia de un aprendizaje. No era un río, era un sí. Yoali sostuvo el dolor como se sostiene un cántaro en caminata larga. Cerró los ojos un segundo, no más, y cuando los abrió ya no miraba a nadie. Miraba la idea que había decidido cargar. Llevó 2 dedos a la sangre. Tocó el borde del códice sin mancharlo, apenas pegando su calor al aire que lo rodeaba. Nadie aplaudió. Nadie tenía por qué. Respiré. El patio del Temalacatl estaba 2 puertas más allá. Los jóvenes del Telpochcalli se acomodaron al borde con hambre de aprender sin saber qué. Tlaoli probó su muñeca vendada. Levantó una macana sin pedernal, un tronco liso, para que la pelea no mintiera con cortes, y la ofreció con la mirada. Yoali negó con la cabeza. Pidió un bastón corto de encino, pesado, sin brillo. El juez de Choloyán dijo, «Exactos», y la palabra se pegó a las piedras. Se midieron en un círculo pequeño como si adentro cupiera todo lo que 2 casas se deben. Tlaoli buscó el equilibrio con pasos de ave grande, apoyando el peso en la planta como quien respeta la conversación de la piedra. Yoali dibujó una elipse con el bastón sin tocar el aire, invitando a que el otro escogiera si quería entrar por la izquierda o por la derecha. Entró por donde los hombres de orden entran cuando hay orden, por el camino corto. Macana arriba, hombro abajo. El bastón de encino detuvo el impulso y lo devolvió en media luna a la cintura del águila. Nada se quebró. El cuerpo de Tlaoli entendió que no necesitaba caer para aprender y dio un paso atrás sin rendirse. La segunda pasada fue una lección de manos. La macana cayó como regla. El bastón subió como respuesta. El escudo imaginario de Yoali, porque no lo traía, pero lo sabía, protegió el costado donde casi nunca lo protegen. El tercer intercambio pareció sin importancia hasta que se vio, en la rodilla de Tlaoli, esa pequeña obediencia del cuerpo al peso ajeno. Yoali no aprovechó. Mostró que podía.
Los muchachos que miraban, sin darse cuenta, cambiaron su manera de pararse. «No vine a romperte», dijo Yoali cuando el jadeo empezó a parecer canto. «Vine a demostrar que se puede parar una costumbre sin tirarla por el barranco». «Entonces párame», respondió Tlaoli, «pero no me duermas». Lo paró. En el sexto cruce, un toque paternal en el antebrazo, una torsión en la muñeca, un giro que no dobló nada y dobló todo. La macana saltó como pez y cayó fuera del disco. Tlaoli quedó con la mano vacía y la dignidad intacta. El juez no tocó la vara. Siunen no movió un músculo del rostro. Tlaoli miró el bastón, miró su mano, miró a los jóvenes, y algo que había en sus ojos, esa pequeña sospecha de que tal vez el jaguar quería prestigio, se soltó como un animal que vuelve al monte. «No me rompiste el ala», dijo. «Ahora decir que no te creo sería mentira que oyen los niños». Yoali bajó el bastón, y en lugar de alzarlo, se arrodilló en el disco. Con la uña sucia del dedo meñique, apretó el lóbulo que sangraba y dejó caer 2 gotas más, esta vez directamente sobre la piedra. No dejaban dibujo, dejaban presencia. Callamos. Cuando subimos hacia el Tlachihualtepetl, el aire cambió de tamaño. No soplaba fuerte, soplaba con memoria. Los escalones no eran altos, eran muchos. La gente que iba delante cargaba cosas que no pesaban menos por ser promesas. Un hombre con flores de cempasúchil embrazadas, una mujer con un paquetito envuelto en manta, 2 niñas con una caja de madera que sonaba a semillas, el códice, apretado contra mí. Respiraba como respiro un niño que no sabe si le van a gustar las risas. En la plataforma, Siunen hizo sitio con el cuerpo, no con la voz. Extendí la tira de plumas despacio, como si el viento tuviera que aprender a leer. El verde que Shoko nos dio no se despegó. Los mosaicos del viejo Huehue Xiutli se anclaron a la mirada de los que habían visto ríos sin mapas. Coloqué la pluma espejeante donde 2 corrientes se acercaban sin morderse. Podía oír cómo el sol sacaba filo al azul. «Que hable», dijo alguien atrás. Quizá el escriba, quizá el cerro. Habló. No con letras, con ritmo. La corriente de plumas llevaba el ojo de un río al otro sin castigarlo. La banda de turquesas en hilera puso un peso que no se iba con nubes. Y los bordes, esos bordes que mi padre me enseñó a respetar, cerraron el decir para que no se escapara por las comisuras. Yo no lloré. No hubiera podido aunque quisiera. No había dónde poner una lágrima. «Esto no se pudre», dijo Siunen. «No se pudre y no miente. No reemplaza a una vida. La sostiene. Si 2 casas lo aceptan, cada ciclo vendrán con manos a corregir lo que el viento cambie y con ojos a admitir lo que los hombres cambian cuando se cansan de fingir». El juez de Choloyán miró al escriba. El escriba ya estaba moliendo tlilitlapali para apuntar, en amate, una línea que nadie usaba y que a partir de ahora sí. Cuando una casa no pueda dar cuerpo, podrá dar memoria que no se pudra, si pesa más que la sangre. No lo dijo en voz alta, lo dejó dentro del papel como una piedra en el fondo de una acequia. Entonces hubo un ruido entero y sereno, como de maíz vertiéndose en petate. No eran aplausos. Era gente soltando al mismo tiempo el aire que había guardado por si había que correr. Matlal no perdió la oportunidad de parecer honesto. Se adelantó un paso y habló sin sonrisa. «Que el primer mercado que cruce entre casas sea mío, para que este cuerdo cobre como debe», dijo. «Si no cobran las plumas, cobran los cuchillos. Prefiero las plumas». «Primer mercado, primer puesto», respondió el juez sin pestañas, con un gesto mínimo, como quien pone un guijarro sobre otro. «Que quede dicho». Tlaoli se acercó al códice, no para tocarlo, sino para prestarle su sombra de hombre que entiende una derrota útil.
Bajó la cabeza exactamente lo necesario. Cuando la alzó, ya no miraba a Yoali como rival. Lo miraba como parte del mismo instrumento que venía a afinarse. «Mañana muchos dirán que te perdonamos», le dijo al jaguar. «No te perdonamos, te medimos, y tú te mediste. Te quiero lejos de mis jóvenes cuando estén flojos y cerca cuando estén listos». «Me iré», dijo Yoali, «no porque me echen, sino para que la costumbre nueva no se parezca a mí más de lo que debe». «Antes de irte», dijo Siunen, «falta lo que no les gusta a los que cuentan con frijoles, la forma». La forma fue pública. Yoali, en la plataforma alta, se quitó la piel moteada que le daban por casa los suyos. La dobló como se doblan cosas que se respetan y la puso en manos del juez. Se descolgó del cuello el collar de garras. Quedó con camiseta de algodón sin bordes, el brazo vendado y la oreja con hilo, igual a cualquier hijo de cualquier casa que haya trabajado más de lo que habló. No se hizo pequeño, se hizo exacto. Lo miré sin decir gracias, porque esa palabra tiende a gastar lo que nombra. El corredor de Telpoch Calli, que nos había espiado en la víspera, se acercó con un respeto torpe. «¿Qué se hace cuando uno quiere pegar más fuerte que la costumbre?», preguntó. «Se aprende a no pegar», dijo Yoali. «Primero. Luego pegas de manera que el otro no tenga que aprender a odiarte para entender». El muchacho masticó la frase como se mastica caña dulce, sin prisa, con manos pegajosas. Ese mismo atardecer firmamos lo que había que firmar. Firmar fue dejar las yemas de los dedos en tinta, no nombres. La tinta tardó un rato en secar, porque el aire estaba lleno de hombres que por fin se atrevían a respirar. Y eso hace humedad. Yo envolví el códice con los paños que lo habían traído, y sentí que el paquete ahora pesaba distinto. No más, no menos, distinto. No pesaba solo porque decía, pesaba porque había sido oído. Esa noche no hubo fiesta. Hubo trabajo silencioso y pequeñas conversaciones, como cuando uno recoge granos del suelo sin querer que se los lleve el viento. Shoko, la de los verdes imposibles, llegó con una jarrita y me la puso en la mano sin recitar recetas. «Para los días en que el ojo ajeno quiera robártelo», dijo, señalando con la barbilla al eje luminoso del códice. «Haces una infusión y te la pasas por los párpados. No te dará poderes. Te recordará no parpadear de más». «Gracias», dije, y la palabra ya no me pareció de gasto, sino de pago. El viejo Huehue Xiutli no estaba, pero su triángulo pequeño había hecho su oficio. Cerraba un borde por donde la curiosidad ajena había intentado entrar ya 2 veces sin permiso. Matlal se permitió un comentario que a otro le hubiera costado un empujón. «Si esto se vuelve costumbre, me quedo sin historias tristes para vender en la feria», dijo. «Voy a tener que aprender a vender buenas». «Aprende», respondió Siunen. «Peor negocio ha hecho el mundo que ese. Me dormí al fin con un cansancio que no muerde, sino que se acuesta contigo como hermano». El sueño tuvo olor a pluma mojada y maíz nuevo. A la mañana siguiente, las comitivas de las 2 casas bajaron por lados distintos del cerro. La nuestra llevaba menos peso hacia Atlixco que el que había traído, y aún así tardó más. Eso pasa cuando no huyes. El primer niño que nos salió al camino corrió un tramo sosteniendo mi ritmo y mirando el paquete sin respirar, como si de pronto aceptara que las cosas hechas con manos pueden, a veces, ser más importantes que muchas hechas con machetes. El río de la acequia llevaba su ruido de siempre, y sin embargo, el oído recién herido de Yoali le encontraba más formas. Paramos a la altura del ahuehuete donde el viejo había vendido mosaicos. No estaba. Un pájaro brincó 3 veces sobre una raíz y se fue.
Dejamos 3 granos de maíz en su banca, el tributo más exacto que encontramos. No se dejan grandes cosas a los que ya dieron lo que tenían que dar. Cuando entramos en Atlixco, el aire nos reconoció antes que las personas. Reconoció el olor del taller, el pulso de la plaza, el hueco en el tecpan donde un día mi nombre rebotó contra las paredes. Mi padre esperaba junto a la puerta de la casa, el cordel entre los dedos como quien ensaya un amarre y al final no lo hace. No abrió los brazos, abrió la puerta. La diferencia fue un piso entero bajo mis pies. «Te vi en el cerro», dijo, ya adentro, con ojos ajenos, pero eran míos también. «No te perdono ni te culpo», le respondí. «Te hago sitio». Él asintió, como asienten los hombres que ya no necesitan excusas para empezar otro día. Puse el códice en la mesa grande, esa que siempre sentimos pequeña para plumas, y de pronto era exacta. Los aprendices se asomaron a la puerta con cuidado de no soplar. No iba a enseñarles nada todavía. Les enseñé a mirar. Llegó la comitiva de Choloyán, con un escriba que olía a tinta, un cargador con espalda de jacal, y una anciana que no habló en todo el trayecto, y sin embargo, decía. Traían un pequeño petate con un sello de barro húmedo. Adentro, el acuerdo. Tinta negra y roja. Línea nueva sobre papel viejo. 2 escudos sin garras, enfrentados sin colmillos. Y al centro, una banda de plumas dibujada en línea que no sabía dibujar plumas. Y por eso nos pedía que cada ciclo la corrigiéramos con las nuestras. Ese fue el trabajo que acepté. Corregir la manera pobre en que la tinta cree que sabe representar vuelo. Yoali no estuvo en el acto. No hacía falta. Su sombra se había ido temprano, antes del primer grito de gallo, hacia un trozo de mundo donde no hubiera jóvenes que pudieran confundir su nombre con el permiso de desobedecer, porque sí. Dejó una frase en el marco de la puerta, hecha con cuchillo torpe sobre madera vieja. Ser exacto. No dejó firma. No llamaba la atención cuando había que cuidar una idea. Un mes después, la lluvia vino con puntas. No por obra de dioses contentos, ni por culpa de dioses vengativos, sino porque las nubes quisieron. El maíz se paró con espalda derecha. La gente nombró a Chalchiutlicue, porque nombrar ayuda. Yo no corregí a nadie. En el taller, la tira de plumas, que ya no era una, sino muchas que iban naciendo en cadencia, recibió el primer retoque de ciclo nuevo. Un grano de maíz, pintado con concha, al que le dejé un diente de quetzal como sombra. No le expliqué a nadie por qué ese diente. Los ojos que saben, saben. Los que no, aprenden con paciencia. Tlaoli vino una tarde, sin comitiva, con el paso de quien camina más por dentro que por fuera. Se sentó en el umbral y dejó el casco a un lado como si por fin le pesara menos el cuello. Los muchachos pelean distinto, dijo. Se cuidan más los huesos entre ellos. Algunos creen que es flojera. No lo es. Me lo enseñó la muñeca. Las costumbres pesan hasta que aprenden a bailar, le respondí. Me falta aprender ese baile, admitió. Si me muero antes, diles que no fue por falta de ganas. Se los diré, prometí. Matlal hizo suyo el primer mercado y le puso precio al verbo entender. Cobró lo que se debe, menos una cuarta, por pudor. Dijo que no le convenía un mundo de gente honesta, pero luego se rió y me trajo semillas que no conocía. Shoko mandó un paquete con verdes nuevos y una nota ridícula en la que decía que no le gustaba escribir, porque la tinta no huele, pero que esa vez olía a algo casi decente. El viejo Huehue Xiutli no volvió, quizá porque se había vuelto parte del triángulo que nos regaló. No todo lo que no regresa falta. Yo, en cuanto supe que la costumbre nueva podía andar sola sin caerse a cada esquina, tomé una decisión barata y cara.
Llevé el primer códice a Choloyán, como quien lleva un hijo a conocer al pariente que le dará apellido largo. Lo colgué en la sala de los registros para que el viento que corre en sus corredores no lo despeine, para que los ojos que suben y bajan la gran escalinata aprendan a detenerse sin pedir permiso en un plumaje que no busca sangre. El escriba, ese que huele a tinta y cuenta maíces dentro de mazorcas, vino y me preguntó, sin ironía, ¿qué hago si un ciclo traen un dibujo peor que el anterior? Lo ponen al lado, le dije, para acordarnos de que las manos tienen días malos. El conjunto enseñará la paciencia. El hombre me miró como se mira una herramienta nueva y se fue, guardando la respuesta como se guarda una navaja, en lugar que no corte sola. No supe de Yoali por meses. Eso era parte de la forma. Supe del camino. Los mercaderes decían que en los pueblos donde se paraba a dormir siempre dejaba a un muchacho con un gesto corregido, que peleaba poco y hablaba menos, que cuando olía a fiesta ajena se iba a otro lado, que en la orilla de un río, uno sin nombre ni ganas, lo vieron tocarse la oreja cortada como quien se asegura de no haber olvidado el precio. Lo vi una vez, mucho después, en el filo de un amanecer. Estaba de pie donde la acequia se convierte en espejo si el sol llega con cariño. No traía piel de jaguar ni collar de garras. Traía la sombra exacta de quien decidió cuántas cosas puede cargar un cuerpo sin mentirse. No se acercó. No me llamó por mi nombre. No hacía falta. Me vio con los ojos de los que confían en la parte del mundo que no controlan y bajó la mirada al agua, como si en el fondo pudiera leerse el resto de la historia. Yo, con el códice en la espalda y el taller oliendo a pluma recién lavada, respiré como se respira antes de empezar un día que uno eligió. El canal llevaba la luz en hilitos, la ciudad tenía los oídos frescos, y el maíz se oía crecer si uno se quedaba callado el tiempo justo. El amanecer mordió las plumas, y por un segundo el agua pareció aprender a decir nuestro nombre sin pedir sangre.